la definición de, de Estado, porque en sí, mm, incluso pone lo que usted mencionaba al principio, menciona a Marx, a Engel, a varios autores para ayudar a su definición, a que lo nutran, por decirlo de alguna forma, pero como tal, eh, considero que el Estado mm, actualmente no solamente lo podemos definir o decir es que proviene de una raíz marxista, una raíz hegeliana, sino que ya ha evolucionado y gracias a la globalización como tal, es un poco más complejo y va más allá de lo que en sus inicios fue el Estado y como tal, mm, pues se podría categorizar de otra forma, incluyendo ya no solamente a un grupo de personas, sino que también posiblemente incluso hasta mm, en lo que se me ocurre ahorita, un ejemplo moderno, por así decirlo, sería hasta los grupos feministas y todo eso, o sea, incluirlos, pero pues sí como que me estoy yendo mucho, muy al extremo, pero pues sí, ahorita se me hizo muy, muy complicado poder darle una definición como tal en la modernidad del Estado. Bueno, vamos a empezar por hablar de la metodología que propone Bobbio. Y para que tengamos más claro lo que es el Estado, vamos a tener una lectura, que es una lectura que vamos a revisar en próximas sesiones, que es el libro de Thomas Hobbes, El Leviatán. Y ahí Hobbes, desde una perspectiva de la filosofía política, de la teoría política, nos va a dejar claro qué es el Estado, para qué se crea el Estado y cuáles son sus principales funciones dentro de una sociedad. Creo que de esa manera vamos a poder comprender en todos, digamos, en todo el conjunto de la complejidad que es comprender el Estado, lo vamos a poder entender. Entonces, bueno, yo voy a entrar a un conjunto de conceptos que seguramente ustedes se encontraron relacionados con el Estado en el libro de Bobbio, y que son conceptos de la ciencia política, que son conceptos que nos van a permitir comprender esta realidad social que vivimos, ¿no? Comprender el Estado es algo complejo, comprender la relación del Estado con el gobierno, comprender la relación del Estado con el poder, comprender la relación del Estado con el derecho, comprender si el Estado, y cómo se diferencia de la sociedad, o la sociedad, qué papel juega en el Estado, ¿no? Creo que esa parte la vamos a poder tener de manera mucho más clara con el texto de Thomas Hobbes. Lo vamos a leer y de hecho estoy pensando que la tarea que les dejé de leer Aristóteles para ver el tema de las formas de gobierno, creo que sería más importante poder revisarlo en un segundo momento. Entonces, terminando la clase, voy a hacer el cambio y les voy a proponer que lean mejor el texto del Leviatán. Ahí no pude cargar el texto, no recuerdo si está cargado completo, pero hay cargado una liga para Google Docs. Ahí está el texto compartido para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan leer. Entonces me parece que, dada esta... Es difícil leer a Bobbio. Cuando uno lee a Bobbio, pues de repente ya te cita a Spinoza, o te cita a Weber, o cita a O'Donnell, y entonces dices, bueno, pues, o sea, si no conocía yo a Bobbio, pues ahora saber quién es O'Donnell, o quién fue Marx, o quién fue Weber, o quién fue, etcétera, y no he leído sus textos,
este ejercicio de compilación que es tan bueno por parte de Bobbio, se vuelve complicado comprenderlo. Entonces, creo que este texto de Thomas Hobbes nos va a clarificar muchísimo sobre el origen, los fundamentos del Estado y sus funciones o sus objetivos centrales, para que tengamos claro este concepto. Entonces, ahora vamos a ver solamente alguna parte de este concepto del Estado. Vamos a ver algunos otros conceptos de la ciencia política, de las ciencias sociales, que es importante comprender para comprender el concepto de Estado. Entonces, creo que podemos empezar por ahí. Es un intento por tener un glosario de orientador de la materia. Y entonces, pues quisiera que entráramos aquí a estos conceptos. El primer concepto, y que ustedes lo pudieron leer o pudieron leer una parte del texto de Bobbio donde habla sobre el poder, sobre los tipos de poder, poder político, el poder económico, el poder ideológico. Y como lo vamos a ver cuando leamos a Hobbes, para poder comprender al Estado hay que comprender el concepto de poder, porque el Estado es la mayor concentración de poder que existe. Pero, ¿qué es el poder? Bobbio en este libro, en este breviario que ustedes leyeron, creo que nos da la definición más puntual, más sencilla, más clara para poder entender un concepto que incluso actualmente está hasta desprestigiado, ¿no? Yo ahí les pongo una imagen caricaturizada, ¿no? De lo que normalmente entendemos por poder, porque lo entendemos de una manera hasta cierto punto negativa. Y en algún momento vamos a tener una clase donde vamos a revisar toda la perspectiva del poder desde el punto de vista de la teoría de Michel Foucault, desde el punto de vista de la teoría de Elias Canetti, que son estudiosos del poder y que nos dicen qué es el poder en esencia. Entonces Bobbio lo define así, como la capacidad del individuo A, o sea, de un individuo X, para lograr que el individuo B, o sea, otro individuo, haga lo que quiere. Es decir, cada que un individuo de la sociedad, una persona de la sociedad, logra que otra persona de la sociedad mueva su voluntad, ¿no? Diría Elias Canetti, el poder es la conquista de voluntades. Mueva su voluntad, esa voluntad humana que es personal, que es propia, que le corresponde solo a ese ser, que es su capacidad, su libre albedrío, dirían otros. Cada que un individuo logra que la voluntad de otro individuo se mueva en función de lo que el primero quiere, hay ejercicios de poder. Cuando Bobbio nos propone esta metodología para entender el Estado y nos dice, bueno, hay que entender la historia de la cosa y la historia de la idea sobre la cosa. Es decir, hay que entender la historia de las instituciones que se han parecido a aquello que conocemos como Estado y de las teorías que ha habido o de lo que se ha escrito sobre esas instituciones que se parecen o que se llaman Estado. Y en esa lógica de conocer esa teoría o esa historia de las instituciones, la relación, el estudio del poder, o sea, el estudio del poder había estado circunscrito exclusivamente o casi exclusivamente al concepto del Estado. Lo dijo, ya no me acuerdo, ¿fue Jorge? No, no fue Jorge. Ya no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero ahorita ustedes me dicen. Cuando mencionó y cuando leyó su Jorge, lo que dijo Jesús.
Cuando Jesús dice, es el Estado, ¿no? Se compone de un conjunto de instituciones que están dispuestas a, ¿no? ¿Cómo se crea o cómo surge este conjunto de instituciones? Estas instituciones, como el gobierno, estos elementos del Estado, como la sociedad, como el gobierno, como el Estado de Derecho, surgen precisamente de esta concentración de poder. O sea, el Estado en un inicio es una gran concentración de poder. Y por eso la historia del poder o la gran parte de la teoría del poder que se ha escrito, y vuelvo a lo que decía Jesús cuando citaba a Maquiavelo y que decía que la historia del Estado tiene que ver mucho con este planteamiento que hace Maquiavelo, ¿no? En donde Maquiavelo habla de las habilidades que tiene que desarrollar el príncipe para obtener y mantener el poder en un Estado. Cuando Jesús cita esta parte de Maquiavelo, este planteamiento de Maquiavelo, que a su vez lo cita Bobbio, lo que nos está dejando claro es que hay una relación muy estrecha entre poder y Estado. De hecho, todo el estudio del poder había sido a la luz del Estado. Después va a venir Michel Foucault y va a decir, bueno, pues el poder no solamente está ahí, el poder no solamente está en el Estado, pero el poder sí está en el Estado. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender qué es el poder. El poder es una capacidad, la capacidad de lograr que otros hagan lo que tú quieres. Significa conquistar voluntades, significa dominar a otros, ¿por qué no? Y se les puede dominar a partir de diversas estrategias, que de eso es de lo que habla Maquiavelo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para mantener, para que un príncipe se mantenga en el poder? ¿Cuáles son, qué habilidades, qué capacidades debe tener el príncipe para lograr acceder al poder, conquistar un territorio, conquistar un principado, conquistar un estado, ¿no? Para Maquiavelo hay dos tipos de estado, estados por conquista y estados, digamos que no son conquistados, que no surgen por una conquista de otros. Y entonces, pensemos en una conquista. Cuando tú conquistas un territorio, lo que ganas es el poder de ejercer tu capacidad o de ejercer tu control sobre ese territorio, sobre la gente que está en ese territorio. Entonces, bueno, implica dominar a otros. A través de N cantidad de recursos, Bobbio en el texto que ustedes leyeron es muy claro cuando dice, dependiendo del tipo de recurso que tú utilices o que se utilice, que el Estado utilice, que en el Estado se utilice para poder ejercer el poder, estaremos hablando de diversos tipos de poder. Entonces Bobbio dice, bueno, si lo que utilizas es un recurso económico, entonces estás hablando de un poder económico. Si lo que utilizas es un poder, un recurso político, entonces estás hablando de un poder político. Si utilizas el recurso de las ideas, ¿no? El recurso de la persuasión a través de las ideas, a través de la ideología, a través de algún planteamiento, ¿no? Intelectual, conceptual, religioso. Estás hablando de un poder simbólico, de un poder ideológico. Y entonces, ¿con qué tiene que ver el poder? ¿Cuáles son los estudios del poder que más ha habido al tratar de comprender este concepto? Pues los teóricos del poder lo que se preguntan son dos cosas. ¿Qué cualidades deben tener los individuos que mandan? O sea, todo un estudio del poder desde la perspectiva del mando. ¿Y qué es lo que nos lleva a obedecer? O sea,
una pregunta que se hace, por ejemplo, Weber, y dice, ¿por qué obedecemos? ¿No? ¿Ustedes por qué obedecen cuando obedecen? Y en el mando, ahí tendríamos, por ejemplo, a Maquiavelo, ¿no? ¿Qué cualidades debe tener el príncipe? ¿Qué capacidades debe desplegar para poder hacerse obedecer? ¿No? Y entonces hay toda una perspectiva del poder como las características y las cualidades que debe tener el que manda, ¿no? Y el otro lado que les decía es qué es lo que nos hace obedecer. Entonces, es muy importante tener en cuenta este concepto de poder, porque el concepto de poder es fundamental para poder entender el Estado. En esencia, el Estado es una concentración de poder. Pero bueno, ese es el primer concepto. El segundo concepto que yo quisiera que tuviéramos mucha claridad, porque es un concepto que yo diría que está primero que el Estado, ¿no? Está antes que el concepto de Estado. Es el concepto de política. Ahí lo vamos a ver un poco más cuando leamos precisamente el libro de Política de Aristóteles. Vamos a ver cómo concibe él a la política. Vamos a ver cómo él tiene una perspectiva de la política. Digo, si tienen dudas, porque ya pasamos a otro concepto, pues levantan la mano, me preguntan o si tienen algún comentario, me dicen antes de continuar, ¿no? Entonces, el siguiente concepto importante que ustedes como científicos sociales deben tener mucha claridad es el concepto de política. Obviamente yo aquí en esta presentación les pongo una definición muy elemental, que como ya vieron con el texto de Norberto Bobbio, las definiciones y los conceptos y las categorías de análisis en las ciencias sociales no son así de sencillos y están nutridos de un montón de aportaciones teóricas de diversos autores en diversos momentos de la historia de la humanidad. Entonces, obviamente lo que yo trato de hacer es que tengamos una guía para poder comprender ese concepto sin que eso signifique que dejemos fuera planteamientos más complejos que estaremos viendo de manera muy específica en las próximas clases a través de las lecturas que vamos a realizar. Entonces, el concepto de política, ¿no? Es un concepto que está muy desprestigiado hoy día, ¿no? La política, los políticos en el mundo, los partidos políticos, no se diga, por ejemplo, ¿no? Pues están muy desprestigiados, al igual que el concepto de poder, ¿no? Sin embargo, a pesar de que estén desprestigiados por una buena parte entre la percepción social, lo que yo les podría decir es que la política es absolutamente necesaria para el ser humano. Es decir, desde una perspectiva muy aristotélica, ¿no? Donde Aristóteles nos dice, el hombre es el son politicón, ¿no? El animal político. ¿Eso qué significa? O sea, es incluso la frase que está escrita en el escudo de nuestra facultad, ¿no? El son político. El animal político. ¿Qué es el animal político? Hace unos días yo leía, escuchaba a una activista que de verdad escucharles es fenomenal, se llama Indira Sandoval. Indira es activista en favor de los derechos de las mujeres, etc. Y estuvo inaugurando el primer Congreso de Mujeres Políticas en Yucatán, ¿no? Yucatán, un estado con una gran tradición e historia feminista en este país y en América Latina. Y ella decía una frase, ¿no? ¿Qué mujer no es política? ¿Qué mujer no es ciudadana? ¿Qué mujer no es sujeta de derecho? Y es la esencia de este planteamiento aristotélico. ¿Qué hombre no es político? O sea, ¿qué ser humano no es político? Todos lo somos. ¿Y eso qué significa? Significa varias cosas. Significa primero que en nosotros reside un poder
lo que Nietzsche diría, ¿no? La voluntad de poder del hombre, ¿no? O del ser humano, pues, para utilizar un lenguaje verdaderamente incluyente, del ser humano. O sea, ¿cuál es, qué es esa característica que radica en él, de la que también nos habla Aristóteles? Esa característica que nos hace diferentes de otros seres vivos, incluso de otros seres que son vivos y que son animados, ¿no? Bueno, pues Aristóteles habla de la racionalidad, ¿no? Y que de esa capacidad racional nos proporciona la capacidad ética, pero también nos proporciona la libertad del alma. Digo, sí, suena como muy poético hasta de repente, ¿no? En Aristóteles. O sea, ¿por qué la libertad del alma? Porque diría él, el alma de los hombres o puede estar dominada por la razón o puede estar dominada por la pasión. Pero esa capacidad racional es la que nos hace tener un lenguaje complejo, es la que nos hace tener una capacidad de comunicación, digamos, distinta a la de los otros seres animados, más compleja, y que esa capacidad racional expresa la voluntad de poder de la que hablaba Nietzsche. Y desde esta perspectiva, todos somos animales políticos. Algunos interpretan esa frase de Aristóteles como todos somos seres sociales, ¿no? O sea, nacemos en una sociedad. O sea, no, somos seres políticos. Somos seres que tenemos esa capacidad de encontrar vías de solución a nuestras diferencias. Y eso es en esencia la política. Una actividad que consiste en el ejercicio del poder, o sea, sí, en el ejercicio del poder, ¿para qué? Para gobernar, sí, pero en esencia es una actividad que trata de administrar los conflictos de los diversos grupos de la sociedad. Esa es una definición, no tanto de Bobbio, no tanto de Sartori, es una definición de Bernard Crick, cuando en su libro El cálculo del consenso nos habla de es una capacidad de administrar los conflictos. Es decir, cada ser humano, cada individuo tiene una voluntad de poder primero, de entrada. O sea, tiene una individualidad, tiene una libertad, tiene un libre albedrío, tiene una capacidad racional propia. Y no necesariamente tiene que ser igual al del individuo de al lado. ¿Sí? Entonces, la convivencia social, la convivencia entre los seres humanos, pues, eventualmente presenta la posibilidad del conflicto. ¿Sí? También un planteamiento hobbesiano. Bueno, pues tenemos la capacidad de resolver ese conflicto. Tenemos la capacidad de encontrar cuál es la vía que menos conflicto genera, la vía que menos, la que nos podemos organizar, que no resulte anulativa de los intereses de nadie, ni impositiva de los intereses de alguno sobre los intereses de todos, sino que permita la conciliación de esos intereses. ¿Sí? Aristóteles le llama a eso el bien común. Es decir, en la sociedad existen diversos intereses dentro de los diversos grupos sociales y esos intereses particulares de esos grupos muchas veces chocan entre sí. La política es el mecanismo conciliatorio humano entre esas diferencias y esos conflictos que pueden existir entre los diferentes grupos de la sociedad. Yo siempre solía ponerles un ejemplo a mis alumnos para poder entender la política. Alguna vez me tocó dar clases de administración, en la carrera de administración de empresas daba clases de liderazgo. Y yo les explicaba a los administradores de empresas una diferencia sustancial con la administración pública, porque ellos decían, oh, pues es que nada más es llevar todos los principios de la administración al sector público. Y sí, efectivamente, hay teorías dentro de la administración pública, ¿no?
que están muy apegadas hacia ese modelo gerencialista, ¿no? De la administración de empresas o de la administración en general. Pero hay una parte que ese modelo gerencialista no necesariamente considera. Y es que en la administración pública, antes de hacer administración, tienes que hacer política. Algunos definen a la política como el arte de lo posible. ¿Por qué el arte de lo posible? Porque es el arte de lograr que las cosas ocurran. Si tú tienes un conflicto entre dos grupos de la sociedad, y les ponía este ejemplo de la administración pública. Durante el sexenio de Vicente Fox, había un proyecto, Vicente Fox, que era un presidente que venía de una formación en la iniciativa privada, ¿no? Había sido CEO, gerente ahí de una empresa transnacional, de Coca-Cola, ¿no? Entonces, era un tipo que era empresario y que por supuesto traía toda la habilidad y la capacidad de hacer crecer una empresa, de lograr que diera resultados, de manejar proyectos de amplio espectro y de gran alcance. ¿Qué requiere una empresa para lograr un objetivo? Pues tener el objetivo claro, diseñar el plan para lograrlo y contar con los recursos que ello requiera. Si tiene esas cosas, lo emprende y lo puede lograr. Cuando hablamos de administración pública, ¿por qué digo que hay que hacer política antes? Porque hacer administración pública no es como yo tengo los recursos. Yo creo que el gobierno ya había conseguido los recursos para construir el aeropuerto en Atenco, por ejemplo. Tenían el proyecto, tenían un plan y tenían un objetivo. Tenían todo, ¿no? ¿Por qué no se logró? Porque no hubo política. Cuando no hay política, cuando no buscas dirimir los conflictos entre los diversos grupos que tienen un interés en ese espacio, entonces lo que generas es que las cosas no ocurran. Y puedes tener todo, puedes tener los recursos, conseguirlos, puedes tener el plan, puede ser un extraordinario plan, un proyecto muy bueno, y puedes tener el objetivo de hacerlo, pero tienes que hacer política. Es decir, tienes que realizar esa actividad que consiste en ejercer el poder para lograr que las cosas ocurran. Eso es la política. Los seres humanos hacemos política todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos ejerciendo el poder. A eso se refería Aristóteles cuando hablaba de que el hombre es el animal político, el son politicón. A eso se refería también Michel Foucault cuando arranca el estudio del poder del Estado, porque dice, no solo en el Estado hay poder, el poder está en todos lados, el poder está en cada individuo tiene una capacidad para el ejercicio del poder. Y entonces cada individuo o cada grupo social es o puede ser un origen de conflictos entre los diversos grupos de la sociedad. Cuando tú concilias, cuando tú haces política, cuando negocias, cuando acuerdas, cuando encuentras la vía de que las cosas ocurran y de que las cosas se hagan, entonces estás haciendo política. ¿Cuándo no se hace política? Bueno, pues de manera muy efectiva, o sea, lo puedes evaluar donde no se hizo política, donde las cosas no ocurrieron. Y tampoco se hace política cuando impones, es decir, cuando utilizas la fuerza y todos los recursos. Piensen en el gobernante, cuando el gobernante impone, cuando el gobernante por la fuerza impone una decisión. Por supuesto que se puede hacer, digo. Yo recuerdo hace más o menos 11 años me tocó estar en China, ¿no? Y me tocó ir a un pueblo que el gobierno chino decidió quitar el pueblo de manera, pues yo creo que atinada, porque resulta que el pueblo constantemente se estaba inundando porque estaba establecido de manera tradicional y milenaria en la cuenca de un río. Entonces era tiro por viaje que ahí pues se inundaban, había muchos muertos y la gente volvía a poblar ese lugar. Hasta que el gobierno chino dijo, no, a este pueblo
con todo y que sea milenario, lo vamos a reubicar en una zona donde ya no ocurra eso. Bueno, pues el gobierno chino es un gobierno que no le consulta a su ciudadanía si quiere o no quiere, es te pasas para acá y punto. ¿Sí? O sea, porque ahí va a pasar una autopista, o porque ahí no puedes estar porque es en nuestro atlas de riesgo es un lugar muy riesgoso para que haya un asentamiento humano. Bueno, cuando impones, no hay política, hay imposición. ¿Hay ejercicio del poder? Sí, pero no hay esta práctica de ejercer el poder para conciliar los conflictos. Hay una imposición de una visión. Los regímenes autoritarios, los regímenes totalitarios, por eso se caracterizan. Ahí no se hace mucha política, se impone, ¿sí? Y diría Maquiavelo, es una forma de mantener el poder de la que puede hacer uso el príncipe, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, eso es la política. La política es esa actividad humana para administrar los conflictos de los diversos grupos sociales que consiste en el ejercicio del poder, para, en principio, para estar organizados. Y lo veremos cuando veamos con Hobbes, para sobrevivir. Entonces, de ahí esta idea del animal político de Aristóteles. Y bueno, 3 conceptos que me parece son muy importantes, que ustedes seguramente, pues ese es el objeto del libro del propio Bobbio, ¿no? Bueno, ¿qué es el Estado? Pues es una forma de organización política de las sociedades modernas, el Estado moderno, pues, ¿no? Nos dice Bobbio, ha habido otras instituciones, cuando nosotros pensamos en la historia de la cosa, en la historia de las instituciones que han existido, de las formas de organización política que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, que se parecen a lo que hoy nosotros llamamos Estado-Nación. Esas instituciones tienen características de lo que hoy conocemos como Estado. Son formas de organización política. Menciona la polis griega, ¿no? La organización en las ciudades, en las cívitas romanas, esta idea de la ciudad-estado, ¿no? Luego algunas otras formas de organización estructurada, ¿no? Las estructuras eclesiásticas o las estructuras militares, que lo que van a hacer es darle un orden, una forma de, un ordenamiento a la sociedad, un ordenamiento a la convivencia de los individuos, ¿sí? Un conjunto de reglas para el funcionamiento de esas estructuras. Entonces, es una forma de organización política, el Estado-Nación, forma de organización política moderna, pero ha habido en la historia de las instituciones muchas instituciones que se parecen y que son referente y antecedente de lo que hoy conocemos como Estado-Nación. El Estado es también un gran pacto social, lo vamos a ver con Hobbes. Vamos a ver a qué se refiere con esto del gran pacto social. O sea, es el pacto, ¿qué es el pacto? ¿Qué es el pacto social? Desde una perspectiva contractualista. Es, como ustedes leyeron en Bobbio, que el propio Weber lo dice, el Estado es quien tiene el uso legítimo de la fuerza o el uso legítimo de la violencia. Y también vamos a ver con el próximo libro, que es el de Hobbes, ¿a qué se refiere eso del uso legítimo de la fuerza? ¿Sí? ¿Por qué el Estado es el único que puede ejercer la fuerza de manera legítima en una sociedad determinada? ¿Por qué? Tiene una razón de ser. ¿El Estado de Derecho? El Estado de Derecho, bueno, el Estado de Derecho es uno de los elementos del Estado moderno, ¿no? Si ustedes recuerdan aquella definición, bueno, ya no sé si en la primaria ustedes les dijeron eso, pero cuando yo iba en la primaria nos daban clases de civismo. No sé si a ustedes les dieron, pero... Y en las clases de civismo veíamos muchos temas, pero uno de los temas era una definición del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es lo que está conformado por la población, territorio y gobierno.
Y yo diría Estado de Derecho. Sí, bueno, no lo digo yo, lo dice Norberto Bobbio, lo dicen los teóricos que han escrito sobre la otra parte, ¿no? Que es la historia de la cosa. Jorge, Jorge, a ver, ¿quieres hacer comentario? Te escuchamos. Sí, profesora, nada más eso del Estado de Derecho a mí me parece que es este contrato social, ¿no? Que existe entre un soberano y la población. Es lo mismo que se refiere a Leviatán, que bueno, a través de cubrir una necesidad, que en ese caso sería como la seguridad, se hace un contrato social entre la población y un soberano para que este soberano de cierta forma represente y ayude en esos problemas o a cubrir esa necesidad. Entonces, me parece que el Estado de Derecho es, como lo mencionaba, yo también tuve clases de ética, y bueno, era ética y civismo se llamaba, creo, y nos enseñaban incluso la Constitución y todo. Este, el Estado de Derecho, bueno, se necesita una población, un gobierno y un territorio, y el Estado de Derecho sería este acuerdo entre la población y el soberano, la persona que se postule, o la forma de gobernar, o este como un acuerdo, ¿no? La política también sería parte de esta idea, porque la política sería la interacción, ¿no? Entre el humano para llegar a tanto al acuerdo del Estado como al acuerdo de las necesidades, ¿no? A partir de que, decía Bobbio que a partir de que el humano dejaba la forma de convivencia de forma parental, o sea, que siempre eran nuestros familiares, ya existía una política, una interacción de poder incluso, ¿no? Entonces ya había otras perspectivas de la organización que se tenía pensada como sociedad. Bueno, este surgimiento precisamente de la sociedad como la conocemos hoy, creo que se los platicaba un poquito la clase pasada cuando los explicaba lo del estructuralismo. Claude Lévi-Strauss escribió en este libro de las estructuras elementales del parentesco, cómo la sociedad surge precisamente cuando se elimina el incesto y empiezas a tener relaciones de parentesco, o sea, de, ¿no? Los Jiménez López, o sea, ya no es la estructura, incluso la forma de organización de estas estructuras, bueno, yo no diría primitivas porque hay sociedades que siguen viviendo todavía hoy en la actualidad de forma tribal, ¿no? O en clanes, o sea, todavía existen en la Amazonía, en algunos lugares de África. Creo, incluso algunos pueblos originarios en México tienen algunos visos de esa organización tribal, ¿no? O de clanes dentro de sus usos y costumbres. Digo, en el caso de México, la verdad es que la población o los pueblos indígenas puros prácticamente no existen ya, ¿no? México es un país de mestizos y son el 10% de la población, las comunidades indígenas, pero esta forma de organización que incluso está reconocida por la Constitución de los usos y costumbres, ¿no? Tiene ciertas lógicas todavía medio tribales, algunas ya no, ¿no? Pero digamos que ya es como como que lo van dejando paulatinamente, ¿no? Pero todavía hay algunos indicios de ello. Pero en esta lógica que comentaba Jorge y que el propio Hobbes no habla tanto de un Estado de Derecho, porque lo vamos a ver cuando leamos el Leviatán, y si ya algunos lo leyeron, creo que entonces está releída, les va a caer muy bien, porque vamos a entender, Hobbes no tiene un planteamiento de una ley suprema, de esto que diría Weber, la forma legítima de dominación legal, ¿no? Esta idea de que exista una ley, un ordenamiento o un conjunto de reglas que establezcan cómo debe ser el orden de la sociedad. Es decir, este mandato que la sociedad se autoimpone, al que obedece no solamente en la perspectiva hobbesiana es el súbdito, ¿no? O sea,
no hay ciudadanos, hay súbditos que obedecen las reglas, que obedecen al soberano, las reglas que ponga el soberano. Desde una perspectiva más del Estado moderno, la sociedad en su conjunto toda, gobernantes y gobernados, obedecen a la norma, obedecen a este Estado de Derecho, a estas reglas que nos autoimponemos como sociedad y que decimos, oye, pues si no queremos, dice Hobbes, matarnos unos a otros, debemos tener un orden. Bueno, ese orden expresado en un marco jurídico de referencia, que es otra de las partes que vamos a ver en el curso más adelante, ese Estado de Derecho rige para todos en los estados modernos. O sea, obedece tanto el ciudadano como el gobernante como el gobernado. No es solamente reglas o normas para el gobernado, sino también para quien gobierna, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir aclarando un poquito en las próximas clases. Y el Estado es la concentración más grande de poder. Por eso hay una relación estrecha entre Estado y poder, que el propio Bobbio nos la describe en este breviario y en estos conceptos que él compila, porque nos dice, bueno, el Estado es todas estas cosas. Y creo que es muy claro cuando diferencia el Estado del gobierno. Yo les decía, no sé si se los comentaba en la clase pasada, que los científicos sociales, las categorías de análisis, estos conceptos, el dominio de la teoría, son nuestras herramientas de trabajo. O sea, un sociólogo que no entienda estos conceptos, la otra clase que doy es sobre comunicación política y yo les decía a los comunicólogos políticos, o sea, un comunicólogo político que no sepa distinguir el estado del gobierno, pues, ¿qué está haciendo en la comunicación política, no? ¿Qué está haciendo qué hace un periodista escribiendo sobre lo que está pasando, haciendo análisis o haciendo opinión sobre lo que está pasando con el Estado mexicano si no tiene clarísima esta diferencia de conceptos? Los conceptos son nuestras herramientas de trabajo. Si nosotros no los tenemos claros, seríamos como un médico que no sabe usar el estetoscopio, ¿no? O el bisturí, ¿no? O sea, a ver, opérense con un médico que no sepa. Vamos a salir corriendo cualquiera de nosotros de ese consultorio, ¿verdad? Entonces, pues es lo mismo. O sea, si se encuentran a un científico social que no tenga claridad en los conceptos, salgan corriendo. Porque si ustedes son políticos y esa persona les hace un discurso, los va a meter en un problema, para empezar, ¿no? O los va a meter en un problema porque no va a tener claridad de qué es lo que debe hacer, hacia dónde va su responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno. Sí, Jorge, ¿quieres comentar algo? Como lo de Vox y el PAN, podría ser. Como lo de Vox y el PAN. Bueno, ahí no es tanto una confusión de conceptos. Creo que ahí es un problema de desinformación, que obviamente, y de falta de cálculo político, ¿no? Es una cosa, yo ahí sí, ¿qué les diría? Me parece que se hizo mucho escándalo sobre algo que creo que siempre ha existido. O sea, el PAN ha sido un partido que siempre ha tenido un ala no tan extremista como las alas fascistoides de algunos partidos políticos en Europa, pero sí con un extremismo como el de los cristeros, ¿no? Sí con un extremismo, o sea, está la del yunque, del PAN, ¿no? Siempre ha existido. No rayan en fascismos, creo, me parece que no es así, me parece que quien lo plantea de esa manera se equivoca. En la semana escuchaba yo a un analista especialista en el tema del PAN, que escribió un libro que habría que leerlo para entender, ¿no? Que efectivamente se equivocó el coordinador de los senadores del PAN, Julián Rementería, y los que le hicieron ahí el juego, porque el PAN no tiene una
historia, o sea, incluso la historia moderna del PAN no da hacia ese lado, ¿no? Sí ha habido en el PAN el yunque, una perspectiva muy crítica del comunismo. El PAN surge como un partido político que trata de ser una respuesta o una alternativa hacia un modelo que algunos interpretaban como socialista, que es el cardenismo. El PAN surge precisamente como oposición a esta visión socialista del cardenismo. La verdad es que el cardenismo nunca tuvo una visión socialista. O sea, Cárdenas nunca retomó algunas estrategias de los países socialistas, pero nunca fue una política socialista la de Cárdenas, la de Lázaro Cárdenas. Pero el PAN surge precisamente como una oposición a esta iniciativa que en algún momento se percibían o anticomunista, por decirlo de alguna manera. Pero como dice, no de ese extremo, ¿no? Porque como menciona, creo que en Europa existen muchos partidos muy extremistas. Bueno, no muchos, pero sí diversas ideas más extremistas. Y yo no creo que el PAN tenga esas ideas, ¿no? Realmente tan conservadoras. O sea, no digo que sea un partido conservador, sí lo es, pero Sí no lo tan, es. tan extremista, ¿no? O sea, creo que las Sí, sus no, ideas no son tan digo, en contra. podrán tener algún militante pues Sí, medio desubicado, ¿no? Por ahí alguna vez traían unos neofascistas o neonazis que se presumían como neonazis, pero en realidad esos movimientos neofascistoides pues están básicamente en Europa. Y en realidad ahí yo creo que habría que hablar de los populismos, o sea, porque más que neofascistas son populistas. Hay populistas de derecha y de izquierda. Carlos, ¿quieres decir algo? A ver, antes de que continúe aquí contestándole a Jorge. Sí, justo de la parte de Vox y el PAN, sí he estado un poquito al pendiente de ello. Creo que ahí más bien el gran error fue decir que no ocurrió. O sea, el PAN justamente como nace de esta oposición hacia el cardenismo, que se estaba empezando a ver como una construcción hacia un modelo más socialista, que era lo que esperaba que pasara Francisco J. Mujica, que él llegara al poder y él podía radicalizar un poco más las ideas que traía Cárdenas. Nace el PAN sí como un partido un poquito más conservador, con tendencias más hacia la derecha, y que en este momento de su historia del PAN, el decir, bueno, sí somos derecha, el decir, ok, esta es como la máxima expresión de la derecha en los países de habla hispana, asociarse con ellos será cuestionable como querramos, pero fue la idea a la que llegaron, ese consenso de personas. Lo que hace al borrar y decir esto no pasó o nos equivocamos, etcétera, pues es perder credibilidad. Entonces, a mi punto de vista, justo el error que tiene ahí es un poco lo que pasaba con el PRD cuando se hace el cisma entre los cardenistas, o sea, ya más bien hacia Cuauhtémoc, y hacia los obradoristas, y que es donde nace Morena, etcétera. Pasa un poquito lo mismo aquí. Es una fractura de la ideología del partido, que decir, que pasar de decir soy de derecha, soy un poco más conservador en las ideas de la forma de gobierno, etcétera, a perder su identidad. Yo creo que esa fue la gran consecuencia del tema de Vox, el perder la identidad del PAN como un partido de derecha. Al final, el PAN siempre ha sido un partido de derecha, siempre se ha reconocido así. Incluso el PAN ha estado vinculado con partidos de derecha, pero no extremistas como Vox. O sea, incluso su tradición o su vinculación tradicional y de muchos años con un partido de derecha en España era con el PP, ¿no? Con el Partido Popular. Y si ustedes ven, por ejemplo, su relación, por ejemplo, con esta agencia de cooperación alemana, la Konrad Adenauer, ¿no? Alemania tiene tres grandes organizaciones, agencias de cooperación internacional,
la Konrad Adenauer, y tiene otras dos, la Rosa de Luxemburgo y la de, ¿cómo se llama la otra? La Herbert Frederick Stiftung, que es más hacia, obviamente la de Rosa de Luxemburgo es como más hacia la izquierda más socialista. La Herbert tiene una visión más de la socialdemocracia, ¿no? Y la Konrad Adenauer está más del lado de las democracias cristianas, es decir, de esta derecha moderada, ¿no? De esta derecha moderada en Europa. El PP también es esta derecha moderada. No son derechas extremistas como Vox. Y hay algunos otros partidos en otros países de Europa que son el Vox de esos, o sea, hay un resurgimiento allá, ¿no? Acá miren, lo que pasa en México es una cosa tan yo creo que es un vicio que tenemos, diría un amigo mío brasileño, es un problema que tenemos primero para reconocer lo que somos, aceptar lo que somos y en función de eso actuar. Entonces es esta fascinación por lo externo, ¿no? Por lo exterior, que nos ha llevado a paradojas. Yo pensaría, así como este error del PAN, de algunos actores del PAN de vincularse con estos, gente de Vox, con el líder de Vox en España, yo pondría otras dos paradojas muy similares. La primera es precisamente en el siglo XIX, cuando el Partido Conservador en México, los conservadores en México, se traen a un monarca europeo más liberal que Benito Juárez. O sea, Maximiliano de Habsburgo era un monarca más liberal que Juárez. Entonces, lo primero que pasó cuando llega Maximiliano y los conservadores es que va a haber un choque. Porque Maximiliano de Habsburgo pues traía propuestas más progresistas y más liberales, y los conservadores, pues cuando vieron a quién se habían traído, de hecho hay un cierto rompimiento entre Maximiliano y algunas partes de esos conservadores que eran centralistas, ¿no? O sea, no estaban por un federalismo, obviamente no estaban por un estado laico, ¿no? Pero entonces, esa es una paradoja. O sea, los conservadores se trajeron a un emperador que era más liberal que el líder del Partido Liberal. Por esta fascinación de lo de afuera. Pues yo creo que es una pifia muy similar o muy parecida a esta cosa de los panistas más hacia una identidad prodemócrata, ¿no? De las democracias cristianas, de las derechas moderadas, y pues de repente ahí a sus senadores, pues platicando con un cuate extremista, de un partido de ultraderecha español, ¿no? Eso es cierto. O sea, en México, el espectro de las ideologías es un poquito más cerrado, es un poquito más pequeño. O sea, no se va del blanco al negro, sino siempre se queda en esa área de los grises. En el centro, así es. O sea, si ustedes piensan, por ejemplo, el PRI es un partido de centro-izquierda, ¿no? Morena se define como de izquierda y tiene prácticas y alianzas, o sea, y ahí vienen las otras paradojas, ¿no? Bueno, pues Morena está aliado con un partido confesional que ya perdió el registro, ¿no? Con el PES. O sea, yo creo que el PES tiene más que ver con Vox que el PAN con Vox, para empezar, ¿no? Y Morena es aliado de ese partido. Cuando Morena se autodefine como un partido progresista, ¿no? Más hacia la izquierda. Y bueno, yo no sé por qué en esta lógica de lo que pasó, de la pifia que pasó con los panistas y Vox, nadie se acordó de la pifia de cuando López Obrador dijo
que Benito Mussolini se llamaba Benito Mussolini porque el padre de Benito Mussolini era, admiraba a Benito Juárez, y que por eso le había puesto Benito. Es decir, de ese tamaño son las pifias en la clase política mexicana. Y ahí no tiene que ver con los asesores de comunicación de los políticos necesariamente, ¿no? Sino con una confusión ideológica de los políticos mexicanos. Alguien había levantado la mano, creo que es Héctor. ¿O quién fue? Sí, así es. A ver, Héctor, te escuchamos. Sí, bueno, era lo que quería comentar un poquito, ¿no? O sea, ya de aquí vemos lo que decía Maquiavelo, ¿no? A lo mejor en su forma de cómo conservar el poder. Y ellos a lo mejor no es el Estado, sino es su forma de que ellos deben de, bueno, seguir vivos, ¿no? O la forma en que ellos así lo están viendo. Uh-huh. A ver, yo cuando veamos el tema del poder, porque nos vamos a echar toda una clase para ver el tema del poder, yo lo primero que les dejaría como reflexión, porque créanme, que yo soy, me encanta el estudio del poder, y sí suelo ser una profesora que en ese sentido trata de desmitificar lo que en la opinión pública, digamos, mayoritariamente se percibe sobre ciertos conceptos, ¿no? Hoy está la idea de que el poder es malo, ¿no? O sea, los poderosos son malos, así son esa bola de corruptos, ¿no? Están ahí, rateros, son malos, ¿no? Los políticos, poderosos, malos, son el diablo, ¿no? Son más malos que la carne de puerco. Bueno, pues todos los seres humanos ejercemos poder en todas nuestras relaciones humanas. Entonces, pensar que el poder es malo, pues entonces todos los seres humanos tenemos algo de malo en nosotros, lo cual yo creo que no está tan alejado de la realidad, ¿no? El propio Aristóteles decía, lo que te va a permitir ser una persona ética es tu capacidad lógica, es tu capacidad racional. Cuando tú ejerces la razón, cuando el individuo ejerce la razón, distingue entre lo bueno y lo malo. Y si tú puedes distinguir entre lo bueno y lo malo por ti mismo, no por una moral impuesta o social, sino por ti mismo, necesariamente vas a tender al bien, dice Aristóteles, cuando habla del ser humano. Pero también puedes tender al mal, porque dice Aristóteles, hay hombres que tienen el alma gobernada por la pasión en lugar del alma gobernada por la razón. Pues van a tender al mal. Sí hay hombres que tienden al mal. Y todos ejercen una capacidad de poder determinada. Entonces el poder no es malo. Pensar que obviamente sí hay un salto entre los planteamientos de Aristóteles y los planteamientos de Maquiavelo, ¿no? Aristóteles es el padre de la ciencia política. Maquiavelo es el padre de la ciencia política moderna y su concepto de virtud es totalmente diferente. Para Aristóteles la virtud tiene que ver con la ética, con esa tendencia al bien, como el justo medio entre los extremos. Para Maquiavelo la virtud es la habilidad, es la capacidad, es la sagacidad que tenga el príncipe de acceder al poder y de mantener ese poder. Entonces, Okay. al final, sí, Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, que ahí también me recuerda un poco a lo que dice Max Weber de las tres virtudes, de las tres características que debe tener la persona que ejerce el poder o que le legitima el poder, que sea el carisma o la tradición o la legalidad. O sea, él lo pone en esas tres casillas. Esas son las tres formas legítimas de dominación y responden más a la pregunta de por qué obedecemos. Lo vamos a ver porque vamos a leer precisamente esa parte de Weber, ¿no? Súper. Pero a lo que voy es que al final, ya voy a tratar de regresarme a donde estábamos. Estas concepciones, o sea, no podemos decir que las concepciones maquiavélicas sobre el poder sean concepciones malas como por esencia o naturaleza, ¿no? Sino que en realidad
son una característica humana. Así como yo les decía, ¿por qué Aristóteles dice que el hombre es un animal político? ¿Por qué todos somos políticos? Pues porque reside en nosotros esa capacidad de ejercicio de poder y la ejercemos prácticamente en todas nuestras relaciones humanas. ¿Quieres comentar algo, Carlos? Bueno, estabas levantando la mano, no sé si ya. No, se me olvidó bajarla, perdón. Ok, entonces es muy importante para los científicos sociales, para todos ustedes, que tengan manejo de estos conceptos. Yo siempre les pongo un ejemplo cuando se trata de diferenciar entre el Estado y el gobierno, ¿no? Porque el gobierno, ¿qué es? El gobierno es una estructura que ejerce el poder del Estado. O sea, el poder del Estado se concentra, ¿no? Y hay un brazo ejecutor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese brazo ejecutor es el gobierno. Pero el Estado, como lo vamos a ver con esta idea del gran pacto social, somos todos. El Estado es territorio, el Estado es sociedad, el Estado es Estado de Derecho, el Estado es una abstracción, ¿sí? Y ahí estamos todos. Yo les decía a mis alumnos cuando, recuerdo alguna vez que tuve una discusión con ellos cuando lo del tema de los jóvenes de Iguala, de la normal de Ayotzinapa, cuando ellos llegaron, porque llegaron al salón, entonces nos sacaron a todos y ahí hicieron unas pintas, ¿no? De fue el Estado, no sé qué Estado asesino. Entonces yo les decía a mis alumnos, a ver, nosotros estamos estudiando el Estado. ¿Fue el Estado? Ya se quedaban pensando, ¿no? Pues sí, maestra. Ok, entonces fuimos todos. Y entonces ya cuando dije fuimos todos, pues ya como que no, espérame, yo qué tengo que ver con los 43, ¿no? O sea, pues si fue Peña Nieto, ¿no? ¿Y Peña Nieto es el Estado? O sea, no, digo, entonces, ¿quién fue? O sea, su pinta, su consigna, ¿es lo que quieren expresar? Porque yo diría, sí fue el Estado. Pero cuando decimos sí fue el Estado, entonces estamos hablando de que fuimos todos. Y en cierto sentido, yo sí considero que fuimos todos. Pero ya cuando te toca la repartición de la responsabilidad, dices, no, pues yo qué tengo que ver ahí. O sea, yo no agarré a los muchachos, ni los torturé, ni los asesiné, ni nada. O sea, como que yo ahí, o sea, ¿qué pitos toco ahí? O sea, nada, ¿no? No me toca. Fue el gobierno, fue Peña Nieto. Pues entonces, yo les decía, me queda claro que la consigna tiene un objetivo propagandístico, ¿no? Y quiere resonar, ¿no? Ellos, los que hacían las pintas, en realidad se querían referir a que era el gobierno. Yo lo que le decía a mis alumnos, ustedes están estudiando científicos sociales y ellos son sus compañeros. Lo primero que tenemos que entender es que aquí no venimos a hacer proselitismo. Ellos se quieren referir a que fue el gobierno y un gobierno en particular. Sí, Peña Nieto como presidente es jefe de Estado, pero no es el Estado. ¿Sí? Y a lo que se querían referir era que era el gobierno y en particular un gobernante. Por otro lado, yo les decía, yo pienso que sí fue el Estado. Porque si analizamos el asunto desde una perspectiva más estructural y pensamos cómo llegamos hasta ahí como sociedad, cómo llegamos hasta ahí como gobierno, cómo llegamos hasta ahí como país, como Estado-nación, nos vamos a encontrar que sí hay un conjunto de causas que nos permitirían decir que fue el Estado, es decir, que fuimos todos. Es decir, que hace falta buscar, a lo mejor revisar el Estado de Derecho, ¿sí? A lo mejor revisar el pacto social, a lo mejor determinar cómo está el uso legítimo de la fuerza, ¿no? ¿Quién lo tiene? Ese Estado corrompido e infiltrado por el crimen organizado. ¿El ejército estuvo infiltrado por el crimen organizado? Hay hipótesis que están así.
Héctor, ¿querías mencionar algo? Sí, bueno, era lo que, bueno, ya lo estaba diciendo usted, que también por base de su cultura, ¿no? Y como usted dice, ¿no? A la historia que tiene el mismo estado y las relaciones que tiene entre ellos es conforme a lo que se ha hecho, ¿no? De hecho, también igual, no se debe de dejar el poder en uno solo conforme a lo que, bueno, se ha visto en la historia del hombre, ¿no? Por eso es la división del poder, por eso también igual como que intentar que no recaiga en una sola persona, ¿no? Sino que también igual tenga como que cierta igualdad o equidad o, bueno, estabilidad, ¿no? Al final lo vamos a ver con Hobbes cuando veamos el pacto social, y yo les voy a hablar de otros autores que también son contractualistas como Hobbes, pero que no tienen esa perspectiva del soberano que mencionas tú, Héctor, ¿no? De, bueno, pues, para Hobbes tiene que haber un soberano, ¿no? Y hay otros planteamientos de otros autores como John Locke, como Rousseau, que dicen, no, a ver, el poder no puede estar concentrado en una sola persona, tiene que estar dividido. Para evitar que se abuse de ese poder, el poder se tiene que dividir, ¿sí? Y entonces en un Estado moderno, en un régimen democrático, en una forma de gobierno democrática, el poder debe estar dividido, ¿sí? Y debe haber equilibrios entre los diversos poderes, ¿sí? Entonces, al final me parece que nos queda muy claro, lo que yo quiero es que ustedes tengan mucha claridad de las diferencias de los conceptos, que de manera específica, pues ustedes leyeron el tema del texto de Bobbio y ahí se pueden encontrar estos conceptos. Pero lo más importante es que ustedes los introyecten, que tengan claridad en ello. Y en la carrera a la que vayan, ¿no? Administración pública, o ciencia política, o comunicación, o etcétera, tengan claridad en los conceptos, porque son sus herramientas de trabajo. La sociedad, ¿no? La sociedad forma parte del Estado, somos parte del gran pacto social, ¿sí? Un conjunto de ciudadanos que tiene derechos y que también tiene obligaciones. Y ahí entramos en una discusión que de repente es una discusión compleja, amplia, ¿no? Que no necesariamente está determinada, ¿no? Nos asumimos como ciudadanos o no nos asumimos como ciudadanos, ¿sí? Jorge, ¿quieres mencionar algo? Sí, al principio mencionaba respecto a la política, yo creo que esta discusión compleja es parte de lo político ya a nivel sociedad, pero me parece, al menos yo tengo una perspectiva de no sé, mi convivencia con diferentes personas siempre es una flojera a lo político, ¿no? Incluso hay que ser a veces más breve, no hay que ser tan, no sé, a veces me gusta usar las palabras de cierta forma bien. Sé que no usa todas bien, pero hay que usar las palabras de forma adecuada. Entonces, incluso un discurso necesita de muchas palabras. A veces nos quejamos, ¿no? Del presidente que habla lento o de que los discursos en el Senado son muy largos y muy confusos, pero parte de la responsabilidad que tenemos como participantes de este contrato social sería involucrarnos más, ¿no? Dentro de esta discusión, a pesar de que es compleja, entender nuestra situación. A lo mejor no somos parte de un Senado, no somos parte de una Cámara que toma decisiones, pero sí somos una parte partícipe de votantes, ¿no? Entonces sí podríamos a lo mejor involucrarnos en posturas o en ciertas, no sé, en ciertas figuras que poco a poco van saliendo a la luz, ¿no? Si no nos involucramos, ¿cómo esperamos entender los resultados, ¿no? Esto lo que mencionaba de las pintas que decían, es que es el Estado, es que es el gobierno, es que es Peña Nieto. Sí, obviamente es parte del problema, pero también nosotros, ¿no? De igual forma tenemos nuestro granito de aporte o no aporte a esta situación. Y miren, yo digo, esto ya se los digo siempre a cualquier joven con el que tengo contacto, más allá de si es alguien que le interese la política o no, a ustedes si les interesa porque están estudiando una ciencia social. Ahorita te doy la palabra, María. Solo termino este comentario. Si ustedes como individuos, como ciudadanos, deciden no involucrarse en la política, lo que hacen es asumir que otros van a tomar las decisiones.
Y quién sabe si esas decisiones sean las que a ustedes les convengan, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a los jóvenes, probablemente te puede dar mucha flojera la política. Y allá también tenemos que ir hacia pensar si efectivamente la política está haciendo, está asumiendo la responsabilidad que le corresponde. Por ejemplo, yo, uno de las áreas de estudio y de ejercicio profesional es precisamente la comunicación política, la comunicación parlamentaria. Mi pleito en 10 años de trabajo es, el lenguaje de la ley es un lenguaje técnico y complicado. Tenemos que traducir ese lenguaje de la ley, técnico, complejo, con una bola de terminologías que de repente ni los propios parlamentarios a veces entienden. Pues, o sea, obviamente, ¿quién va a esperar que la ciudadanía sí? ¿No? Entonces, bueno, esa es, por ejemplo, parte de mi tarea. Les mandé un video que estaré en esta cumbre de comunicación política y precisamente voy a hablar de eso. O sea, voy a hablar de, a ver, si no hacemos un esfuerzo, quienes nos dedicamos a esto, por traducir ese lenguaje técnico complejo y rebuscado en un lenguaje asequible hacia la ciudadanía, pues los políticos van a seguir con ese desprestigio que tienen, ¿no? Como gente que pues, solo da discursos aburridos y puras promesas que no cumplen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es, digamos, como que una reflexión como ciudadanos comunes. Lo que yo les quiero dejar es que ustedes no son ciudadanos comunes. A ver, un taxista que escucha la radio todo el día y que se avienta varios noticieros de radio, tiene una opinión política, ¿eh? Y a veces muy aguda, a veces traen un feeling, se ponen a platicar con un taxi, les va a contar chisme, santo y seña, porque ya se escuchó 3, 4 noticiarios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una opinión política de ese señor que es muy respetable, que además es informada? O sea, no podemos decir que está hablando nomás porque se le ocurrió, y un científico social. La diferencia es el manejo de las categorías de análisis. No solamente el lenguaje, la comprensión de los conceptos, la comprensión de lo que hay detrás de ello, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. María, ¿querías decir algo? Hola, buenos días. Bueno, yo nada más quería comentar algo de lo que estaba mencionando anteriormente, de que en la plática o en la que menciona que tuvo con sus alumnos en lo que era cuando los jóvenes de Ayotzinapa. Yo ahí, bueno, entiendo que como esta mención es la sociedad, porque el presidente es parte de la sociedad, ¿no? Es como usted mencionaba, todos somos parte de la sociedad y eso es lo que, bueno, a lo que yo entendí, que todos somos parte, el presidente, los senadores, bueno, todos los que están diputados, o sea, todos somos parte de esa sociedad. Entonces, ya lo político, como usted mencionaba, pues ya hay formas de cómo se den esas herramientas o esas, no sé cómo podría decirle, para que tengan para que se apliquen correctamente, vamos, ¿no? Es a lo que yo entiendo. Eso sería todo mi comentario. Gracias. Sí, al final creo que aquí esta es la responsabilidad que tenemos como científicos sociales. Entonces, las lecciones que yo recuperaría del libro que leyeron ustedes de Norberto Bobbio es precisamente este planteamiento de tener claridad en los conceptos. Creo que era una de las cosas que más le interesaba a Bobbio. Bobbio, de hecho, junto con otros colegas suyos de la escuela de Turín, editan el diccionario de política. O sea, y este diccionario es más como para acercarse y ver una definición, es para entender que esa es la primera claridad que debemos tener, ¿no? Obviamente, cuando ustedes entran a la carrera, de repente, pues los profesores les vamos dejando leer, ahora léete este libro y ahora léete este libro, y más en el sistema en el que nos encontramos nosotros, créanme que la selección de textos tiene que ser muy cuidadosa, porque no tenemos la oportunidad de leer demasiadas cosas, y entonces tiene que haber
una reflexión profunda sobre ciertos temas. Creo que es mejor tener una reflexión profunda sobre ciertos textos para tener claridad sobre ciertos conceptos que tener una embarradita de muchas cosas y a la mera hora no entender nada. Entonces, estos conceptos que yo les puse aquí, la idea es que vayamos teniendo claridad en ellos a lo largo del curso, ¿no? Este es como una probadita y que lo vamos a ver de manera detallada. Vamos a ver, aquí quiero hacer hincapié en que, ahorita te doy la palabra, Nubia, en que necesitamos leer para la próxima clase. Yo les había puesto el texto de Aristóteles, pero creo que es más prudente leer primero a Hobbes. Entonces vamos a leer para la próxima clase el texto de Leviatán. Terminando la clase, bueno, terminando mi siguiente clase, o sea, después de las 11 de la mañana, voy a modificar la actividad en la plataforma, aunque las lecturas siguen siendo las mismas. Debe estar en la unidad 2 el texto de Hobbes. Creo que nos va a orientar mejor leer primero a Hobbes y luego leer a Aristóteles para entender qué es la política, pero también para entender las formas de gobierno, ¿no? Y ahí vamos a entender, por un lado con Hobbes, el tema del Estado. Yo de todos modos voy a preparar una presentación donde les voy a hablar no solamente los planteamientos de Hobbes. Hobbes es uno de los tantos autores del contractualismo. Yo les voy a platicar de los planteamientos de otros, dado que no nos da tiempo de leer 3, 4 libros que a mí me interesaría que pudieran leer. De todos modos se los voy a dejar como sugerencia y creo que es importante que en algún momento pudieran leerlos. Entonces, bueno, haciendo este paréntesis, Nubia, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, maestra. Bueno, también en el libro bueno, que nos dejó leer de Bobbio, y tomando el tema del ejemplo de lo de Ayotzinapa, hay una parte que me llama mucho la atención y es cómo se relaciona el Estado con la sociedad, el Estado civil-Estado. Dice que una sociedad se vuelve más ingobernable en cuanto más aumentan las demandas de la sociedad civil y no aumenta paralelamente la capacidad de las instituciones para responder a ellas. A lo que quiero llegar con esto es que en este claro ejemplo del caso de Ayotzinapa, el gobierno no fue capaz de atender las demandas de los padres, que en este caso estaban pues demandando la búsqueda o el paradero de sus hijos. Entonces, aquí vemos el claro ejemplo de lo que dice Bobbio en este caso, porque realmente a tanto tiempo de que pasó esto, pues no ha sido el gobierno capaz de darle alguna respuesta a los padres, ¿no? Sino que ellos tuvieron que buscar sus propios medios para encontrar, pues ahora sí que a sus hijos. Entonces, en este recuadro o en este pedazo de texto de Bobbio, pues queda muy claro esta parte de que no siempre el gobierno está dispuesto a atender las demandas de la sociedad, y bueno, se ha visto también en otros casos. Entonces, pero tomando en ejemplo pues realmente no atendió las demandas como tal de la sociedad. Yo, tomando como referencia tu reflexión, yo me iría más para atrás. Es decir, cuando tú hablas de la capacidad institucional, ¿no? Para atender las demandas de la sociedad, vámonos a las demandas que hay antes. Es decir, cuando dices, es que el gobierno no fue capaz de atender las demandas de búsqueda de los padres de los jóvenes, yo diría, ¿qué incapacidad fue la que llevó al gobierno y a las instituciones del Estado a que ocurriera una situación como la de Ayotzinapa? Por eso, cuando hablamos del tema de que si fue el Estado o no, mi reflexión va a que yo pienso que sí. Es decir, hay un conjunto hay una descomposición generalizada de las instituciones en un territorio determinado, donde resulta que el gobierno está infiltrado. Exacto. Por organizaciones criminales. Y entonces, al estar infiltrado, en aquel caso, ¿no? Ocurren cosas como la de que ese es uno del deterioro generalizado del que hablo. La otra parte del deterioro generalizado es entender lo que hay detrás de las normales de este país, ¿no? Así es. Es decir, cómo el hecho de que una de las pruebas que le pongan a los jóvenes cuando entran ahí
en este proceso de, ¿cómo decirlo? Pues como de ideologización, pues sí, es un proceso de ideologización, es un proceso de formación dentro de ellos. Y una de las pruebas como de, ¿cómo decirlo? Como de novatada, si le queremos poner como, es que no sé si es exactamente, ¿no? Pero tienes que secuestrar un autobús para que nos vayamos todos a la marcha del 2 de octubre, ¿no? Ok, o sea, ¿cómo llegamos hasta una situación en donde hay un conjunto de jóvenes que secuestran camiones, que son formados e ideologizados en una norma rural, que no tienen otra alternativa? O sea, que llegan ahí porque sus alternativas de desarrollo son limitadísimas. Y lo que les ofrecen ahí es una alternativa de vida para ellos. O sea, ¿cómo llegamos a ese modelo de descomposición tal que cosas como la de Ayotzinapa ocurren? Olvídate tú de si el Estado atendió o no las demandas de los padres de los jóvenes que son una consecuencia de esto. O sea, cuando yo hablo de que es el Estado, preguntémonos qué hay en el fondo, preguntémonos qué está pasando con las instituciones del Estado mexicano, que hay gobiernos municipales, no solo en ese territorio, en muchos otros territorios del país, infiltrados por el crimen organizado. Así es. El uso legítimo de la violencia, el uso legítimo de la fuerza lo tiene el Estado. No tendría que haber ninguna otra persona que utilizara las armas, o que tuviera armas, o que tuviera la posibilidad de utilizarlas en contra de sus adversarios, o en contra de la sociedad civil, o en contra de nadie. No tendría que haberlo. Si pensamos en la definición y en la función del Estado. Entonces, hay un proceso de deterioro institucional ahí grave, ¿no? Y luego, los padres decían que estaba incluso involucrado el ejército. Si es así, y el ejército estaba involucrado, ¿qué nivel de desarticulación institucional tenemos ahí? Y por el otro lado está el otro fenómeno. O sea, el otro fenómeno no debemos ignorarlo. Digo, no se trata de revictimizar a los jóvenes, porque yo creo que anduvieran haciendo lo que anduvieran haciendo, nada justificaba que los secuestraran y los asesinaran. Porque hasta donde van los reportes actuales de ese caso, pues yo no sé si exista la verdad histórica, probablemente no existe, pero una hipótesis o un planteamiento completamente diferente al que ya se había dado no existe, ¿eh? O sea, lo que ha informado este gobierno de lo que ocurrió es básicamente la misma historia con algunas variantes adicionales. Es decir, a los jóvenes los secuestraron, a los jóvenes los mataron, a algunos los fueron a quemar al basurero, a otros los fueron a tirar al río no sé qué, a otros y quién sabe a otros qué más les hicieron. Es decir, la lógica de la reconstrucción de los hechos sí tiene algunas variaciones, pero prácticamente es la misma. Y nos lleva, o nos tiene que llevar a la responsabilidad. Yo tengo mis dudas de que si efectivamente encuentran en las investigaciones que el ejército estuvo involucrado, tengo serias dudas por el proceso de militarización que hay en este país actualmente, que se vaya a proceder en contra del ejército, por lo menos por parte de este gobierno. Por parte del anterior se vio que no, pero por parte de este yo creo que menos. A ver, yo no sé si estemos claros, la seguridad está en manos del ejército. Un montón de actividades civiles están en manos del ejército. La construcción de obras está en manos del ejército. O sea, pasamos de la privatización a la militarización del desarrollo. Entonces, yo digo, si es que encuentran que efectivamente estaba el ejército coludido, me pregunto, ¿se van a fincar las responsabilidades que se requieren?
No lo sé. Yo tengo serias dudas de que eso ocurra. Pero lo que vamos es que estamos hablando precisamente de un deterioro de las instituciones del Estado. Y cuando hablamos de las instituciones del Estado, hablamos de todas. Hablamos de que algo ocurrió en el tejido social, está ocurriendo y ha ocurrido de manera histórica en el tejido social de las comunidades de esos territorios que llevan a que la única alternativa de futuro que ven los jóvenes es inscribirse a una normal rural, pasar por todo ese proceso de ideologización, ¿no? No sé, es que, vaya, yo lo pondría en esos términos. Perdón, alguien estaba levantando la mano. Yo, profesora, yo había leído algo respecto a la teoría de los 43, a que había cuestiones de heroína en un camión, creo. Y creo que estos chavos agarraron el camión que traía esta droga. Como todo el gobierno estaba involucrado en el cártel, por eso fue la forma tan agresiva de recuperar el camión, porque ellos entendieron que no eran normalistas, sino era un grupo en contra. Pero como menciona, o sea, al final del día lo impactante es ver qué tan dañada estaba la estructura social, ¿no? En Guerrero, no solamente. Eso dejó ver, ¿no? Porque de ahí se fue hacia gobierno, bueno, se fue el problema hacia nivel gobierno del estado. Incluso ya hasta el gobernador del estado salió implicado, ¿no? No solamente fue el gobernador de Cocutla, no me acuerdo cómo se llamaba. También Cocula salió y de Cocula, Iguala. Iguala también, o sea, salieron como 4 Navarra. gobernadores municipales. Y de ahí se fue a nivel estatal también, ¿no? Entonces yo creo, a mí la perspectiva que yo vi fue, pues incluso que el ejército también está involucrado, o sea, prácticamente todo el mundo obedecía al crimen organizado, o así lo entendí yo, ¿no? A partir de, me parece que fue esta señora, se llama Anabel Hernández, creo, pero ese sí, tiene ese tema muy, muy claro, ¿no? Entonces, no quiero caer en quedarme con esa idea nada más, pero me parece que es algo muy curioso que no se hayan fincado todavía las responsabilidades. Lo que hablaba de la militarización del país, pues lo que pasó con Cienfuegos, ¿no? También es algo muy curioso que después de haber tenido una orden de aprehensión, ya incluso, pues de la noche a la mañana se liberara, ¿no? Y estuviera aquí el general como si nada. Y fue algo muy curioso, de hecho fue algo muy mediático, y después cuando regresó al país fue como se quedó mudo la situación. Miren, yo diría, en el caso de Cienfuegos, yo creo que ahí hay un tema político, yo creo que ahí hay un tema del cálculo del propio gobierno actual, de qué tanto le convenía que Cienfuegos, nosotros no sabemos qué tan sólidas sean las acusaciones que hay en Estados Unidos en contra de Cienfuegos. No conocemos el caso, ¿no? O los detalles del caso. No podemos decir si era culpable o no era culpable. Eso se hubiera tenido que definir en un juicio. Ya no ocurrió el juicio, ¿no? Entonces, y ahí el tema es, eso no lo vamos a saber. Sobre el otro tema, a lo que yo voy cuando hablamos de las demandas ciudadanas versus la capacidad de las instituciones para dar respuesta a esas demandas ciudadanas, bueno, me parece claro que en el ejemplo que yo les puse del caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, lo que queda es precisamente eso. O sea, sí queda la lección de que hay un gran deterioro y descomposición de las instituciones del Estado en algunas partes del territorio, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas sí nos sirve para tratar de entender qué es el Estado. Por eso cuando mis alumnos culpaban, por ejemplo, al presidente en turno en ese momento o al gobierno en turno en ese momento y decían que era el Estado, pero en realidad ellos se querían referir a otra cosa. Yo trataba de jalarlos hacia ok, ustedes dicen que es el Estado. ¿Por qué es el Estado? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Yo coincidía con ellos, pero no porque mi análisis fuera el mismo de ellos. Para mí Peña Nieto no era el Estado.
es el jefe, era el jefe del Estado y el jefe de un gobierno específico. Ellos en toda su narrativa se referían al gobierno, pero utilizaban la palabra Estado. Yo creo que sí fue el Estado y que había muchas de lo que decía Nubia, una desarticulación, ¿no? Pero no para darles respuesta y hacer la investigación, sino antes de eso. El hecho de que ocurra una situación como esa, en donde instituciones gubernamentales que son parte del Estado mexicano, municipales, secuestren y asesinen así a personas. Eso es lo que tendría que llamarnos la atención. Pero bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo de la clase, ¿no? Aquí les tenía yo algunos otros temas que es importante tener claridad, ¿no? Actores políticos, formas de gobierno, que las vamos a ver cuando leamos Aristóteles, los sistemas electorales, los sistemas políticos. Entonces, bueno, básicamente lo que mi intención con esta, bueno, es que aquí hablaba de la comunicación política, pero básicamente lo que me interesa que nosotros tengamos claridad es en estos conceptos, y ese va a ser nuestro objetivo. En este curso vamos a tener muy claro qué es el Estado, para qué sirve el Estado, por qué se crea el Estado, sus funciones del Estado, los elementos del Estado, su vínculo con el poder y su vínculo con el derecho. ¿Y qué es el derecho? Y cómo se construyen las normas. Y ese va a ser el objetivo que vamos a tener hacia el final del curso. Entonces, después de las 11 de la mañana voy a subir los cambios a esta actividad. Vamos a leer primero a Hobbes y vamos a leer después a Aristóteles. Les pido que lo lean, ¿no? Tienen que hacer un control. Voy a habilitar las actividades para que las puedan subir a la plataforma y sea más sencillo. Sí, Nubia. Maestra, yo tengo una duda. Estoy dentro de la plataforma y ya me aparece el botón del control de lectura de Aristóteles, pero mi duda que dice que tiene fecha de entrega el 17 de septiembre, entonces, como nos había comentado al inicio de la clase que se tenía que entregar hoy por correo, no sé si... No, el que se tiene que entregar por correo es el glosario que está pendiente, que esa es la liga que voy a crear más tarde. El glosario ok. es la actividad anterior. Ok, entonces para el de Aristóteles sí queda el 17 de septiembre. No, esa fecha va a cambiar. El 17 de septiembre tendrán que entregar el de Hobbes. Eso fue lo que traté de aclarar. Y la fecha del de Aristóteles la voy a cambiar, o sea, voy a cambiar las ligas. Entonces yo les pido que se metan a la plataforma para ver las actualizaciones por ahí de la 1 de la tarde de hoy. Y ya ahí van a ver los cambios. ¿Sí? Ok, y la parte del glosario es que yo me integré a esta clase, a partir de esta clase, y no encuentro el glosario. De hecho, ya estuve aquí, no sé si me puede indicar dónde está para poder trabajarlo. Mira, mándame un correo y ya te envío la actividad, pero de todos modos voy a crear el link para que ustedes puedan subir su actividad, que eso era un poco lo que yo traía, o sea, ustedes deben estar conscientes. Yo había trabajado con otra plataforma que era Blackboard, y entonces en Blackboard ya sabía, y aunque el Moodle es muy amigable, pues sí he tenido que estar investigando cómo crear las actividades y los diferentes tipos de ¿cómo decirlo? Como de apartados del curso, para que ustedes tengan toda la información y tengan la manera de subir ahí sus documentos. Entonces, prefiero que crearlos ahí y que ahí suban sus tareas, porque yo lo que les decía es que si me las mandan por correo, a mí me llegan como 100 correos al día. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que el de alguien se me va a perder en la marejada de correos y eso es lo que quiero evitar. Por eso incluso, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que cuando les mandé su clave, su contraseña, reenvié el mismo correo para que todas las respuestas que me llegaran al mismo correo. Yo ahí ya no tuviera que andar navegando entre toda la bandeja de entrada a ver quién me había mandado cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es mejor incluso para ustedes que suban las actividades en la plataforma. Entonces, voy a volver a subir ya como tarea lo del glosario. Voy a cambiarle la fecha a la de Aristóteles y voy a subir la del Leviatán y ahí lo vas a poder ver. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que tenga algún comentario? Sí, yo, por respecto a las tareas,
¿Solamente es de forma de control de lectura? Dice, sí, y ahí en el de Aristóteles ya les pongo escrito qué es lo que entiendo yo por control de lectura, ¿no? No es un resumen. La mayoría de los textos que están ahí, por lo menos yo ya los he leído 2, 3 veces, entonces yo no califico por kilo, o sea, a mí no me importa, si me mandan un trabajo de 40 cuartillas, o sea, no es como que el que más cuartillas me mande va a sacar mejor calificación. ¿Qué es lo que yo aspiro a ver de ustedes en un control de lectura? Que ustedes me expliquen con sus propias palabras lo que entendieron de los planteamientos del autor. Eso es lo que creo que es más importante. Porque repetir y citar y hacer o sea, no es propiamente un resumen, ¿sí? Sino que ustedes se animen a explicar con palabras propias lo que dice el autor, los planteamientos centrales y principales del autor. Para mí eso es un buen control de lectura. No un copy-paste de citas, una colección de citas, 40 hojas y ya entregué el trabajo y pues como hice 40 hojas, pues voy a sacar 10. O sea, no, aquí no funciona así. 3 cuartillas, 4, incluso 5 cuartillas. Hay textos que son muy amplios y a veces incluso uno explicando con palabras propias dice, bueno, pues es que 3 cuartillas no me alcanza. Bueno, mínimo 2 y máximo 5. O sea, más de 5 cuartillas, la verdad, ya va a ser un copy-paste de ustedes, de frases, de cifras, ¿no? Y la verdad ya de nada nos va a hacer funcionar. Y la verdad es que también en internet hay muchos trabajos ya hechos. Entonces, pero creo que lo que yo les estoy pidiendo es algo que no está hecho en internet, sino que yo les pido que ustedes con palabras propias me expliquen el contenido del texto. Entonces, si se encuentran en internet, pues por lo menos léanlo y hagan el suyo propio. Ese ejercicio por lo menos les va a permitir aprender algo. Yo no puedo evitar que ustedes, pues digamos como que se pirateen otras cosas. Si ustedes deciden hacerlo, yo lo único que les diría es que los más perjudicados de eso son ustedes, porque no van a aprender. Y si logran hacerlo y que yo no lo identifique, porque puede pasar, ¿no? Pues yo no pierdo nada, ¿no? Los que pierden son ustedes. Por eso si los encuentran, pues por lo menos léanlos y luego escriban algo propio. A mí me interesa leerlos a ustedes. Leer qué entendieron del texto. Leer en sus palabras cómo explican lo que el texto dice. ¿No? Leticia, ¿quieres decir algo? Leticia, levantaste la mano. Sí, sí, perdón, no había activado mi audio. Nada más sobre la fecha de entrega, maestra, que tenemos el 17 de septiembre, pero la próxima clase sería para el 25, entonces la fecha de entrega sí es correcta. Sí es correcta porque yo creo que ustedes deben entregar el documento antes de la clase. Antes. O sea, antes de la clase. Okay. Que puedan de alguna manera leerlo antes. Ahora, sé que van a tener solo una semana, el texto de Leviatán es amplio. Voy a ponerlo el día de la clase, pero sí me interesa que ya lleguen leídos, porque si ustedes no leen, se vuelve un monólogo y la verdad se vuelve muy aburrido. Y no para mí, para ustedes, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que procuren leer y que no me dejen hablar solo a mí. Yo hablo mucho y me puedo pasar las horas si quieren aquí hablando. Pero ese no es el objetivo de esta clase, ¿no? Ese no es el objetivo de encontrarnos, aunque sea de manera virtual, que yo espero que ya pronto podamos ir a la universidad, espero que ya estén vacunando todos ustedes. Pero bueno, voy a poner el de Leviatán para la entrega el 24, que es el día de la clase, ¿no? Para que tengan 15 días y puedan leer el texto, porque que tengan un poco más de tiempo. Y sí les pediría que ya suban lo del glosario, ¿no?
¿Alguna otra duda? Porque yo me tengo que ir a otra clase y supongo que ustedes también. No, es todo. Gracias, profesor. Bueno, que tengan buen sábado, buen fin de semana. Nos vemos dentro de 15 días. Y Gracias. chequen Hasta luego, la plataforma a la 1, por favor. Hasta luego. Bye, Súper. Hasta luego, gracias. gracias. Bye.